Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un misterio que nos tiene a todos con la boca abierta, una historia que parece sacada de una película de intriga, pero que según los rumores y las informaciones que han estado circulando podría ser más real de lo que pensamos. Vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos sin palabras, la supuesta desaparición de la casa de Can Yaman en Italia. Sí han oído bien, desapareció. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué hay detrás de esta historia que suena tan descabellada? Si ustedes son tan fans de Can como yo, o simplemente les encanta el misterio y las curiosidades del mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Asegúrense de quedarse hasta el final porque tenemos detalles jugosos. Y antes de sumergirnos en este enigma, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Empecemos. Ahora, antes de que piensen que me he vuelto loco o que estamos inventando historias, déjenme aclarar un poco el panorama. La noticia de la desaparición de la casa de Can Yaman en Italia no se refiere a que un edificio haya literalmente desaparecido de la faz de la tierra, como si fuera un truco de magia. No. Lo que se está comentando, lo que se ha filtrado a través de diversos medios y comentarios en redes sociales, es que Can Yaman, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, al parecer, ha tenido un problema o ha tomado una decisión radical respecto a una propiedad que se rumorea que tenía o estaba adquiriendo en Italia. Y las palabras clave aquí son rumor y supuesta. Porque, seamos honestos, en el mundo de las celebridades, a veces la información que sale a la luz no es del todo clara o puede ser un poco exagerada para generar más interés. La historia empieza a tomar forma cuando se habla de un proyecto inmobiliario, una posible casa o apartamento de lujo que Can Yaman estaría comprando o incluso reformando en una zona exclusiva de Italia. Se han mencionado varias ciudades, desde la vibrante Roma hasta la elegante Milán, e incluso rincones más pintorescos de la Toscana. El objetivo, según las especulaciones, era tener una base de operaciones en Europa, un refugio personal o incluso una inversión. Y ahí es donde entra la parte intrigante. Las últimas informaciones, los chismes más recientes, sugieren que este sueño italiano de Can Yaman se ha esfumado, que el proyecto se ha paralizado o peor aún, que esa propiedad, por la razón que sea, ya no está en sus planes. Y de ahí surge la frase pegadiza, un poco sensacionalista, pero que capta la atención: la casa de Can Yaman en Italia desapareció. ¿Pero qué significa realmente que desapareció? Aquí es donde debemos ponernos detectives. Podría significar varias cosas. Por un lado, quizás las negociaciones para la compra de la propiedad fracasaron. Imaginen un acuerdo que estaba casi cerrado, pero por algún detalle contractual, un desacuerdo en el precio o incluso un problema legal inesperado, la compra se vino abajo. Y de repente esa casa soñada deja de ser una posibilidad. Otra teoría es que a pesar de haber comprado la propiedad, algo ha sucedido que lo ha llevado a querer deshacerse de ella. Tal vez los planes de Can cambiaron drásticamente. Quizás su agenda de trabajo se volvió tan intensa que ya no tendría tiempo de disfrutar de esa casa, o tal vez surgieron otras prioridades que lo llevaron a venderla o a anular la compra. Y luego está la opción más dramática, la que alimenta más los rumores. Podría haber algún tipo de disputa, un problema con el vendedor, con la constructora, o incluso algo más personal que lo haya obligado a dar un paso atrás de forma abrupta. Piensen en contratos que se rompen, en dinero que se pierde, en acuerdos que se desmoronan. Estas son las historias que, aunque no confirmadas, suelen generar más morbo y debate en las redes sociales. Porque, seamos sinceros, todos amamos un buen drama detrás de las cámaras, ¿verdad? Hemos visto cómo Can Yaman ha estado muy presente en Italia en los últimos años. Su participación en programas de televisión, su incursión en el mundo de la publicidad y sus proyectos empresariales lo han mantenido muy conectado con el país de la bota. Es natural pensar que un artista de su calibre, con una fortuna considerable y un gran aprecio por la cultura italiana, buscaría tener un pedacito de Italia para sí mismo. De hecho, hubo imágenes y noticias que apuntaban a que estaba buscando activamente propiedades, e incluso se le vio visitando algunas zonas exclusivas. Esto solo aviva más las llamas de la especulación sobre qué pudo haber pasado con esa casa que parecía estar en camino. Los medios italianos, que siempre están atentos a los movimientos de celebridades, han recogido estos rumores, aunque con la cautela necesaria. Se habla de
Posible proyecto de una villa de lujo con todas las comodidades imaginables, ubicada en una zona de alto standing. Los detalles son escasos, y es ahí donde reside gran parte del misterio. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué no hay una confirmación o desmentido oficial por parte del propio Khan o de su equipo? Esa falta de información clara es lo que permite que las teorías florezcan. Una de las explicaciones que se han dado, y que suena bastante plausible, es un cambio en sus prioridades profesionales. Khan Yaman está expandiendo su carrera internacionalmente, y quizás sus planes de establecer una residencia permanente en Italia se hayan visto pausados o modificados debido a nuevos compromisos en otros países. Sabemos que está trabajando en proyectos en España, Estados Unidos y otros lugares, lo que podría significar que su enfoque se ha desplazado. Tener una casa en Italia podría haber sido parte de una estrategia, pero si esa estrategia cambia, la casa también podría pasar a un segundo plano. Otra posibilidad, y esto es solo una especulación más profunda, es que haya habido algún tipo de complicación legal o administrativa con la propiedad. En Italia, como en muchos países, los trámites inmobiliarios pueden ser complejos y largos. Quizás se encontraron con problemas de permisos, con disputas de límites, o con algún tipo de deuda o gravamen sobre la propiedad que no era evidente al principio. Si eso sucediera, cualquier comprador, por muy famoso que sea, se vería en la obligación de reconsiderar la compra. Y si ya se había avanzado en el proceso, podría haber implicaciones financieras y legales que hicieran que la operación fuera inviable. Pensemos en la presión mediática. Khan Yaman es una figura pública muy observada. Cualquier movimiento que haga, desde una cena hasta la compra de una casa, puede ser noticia. Quizás la idea de una casa lujosa en Italia generó tanta expectativa y cobertura mediática que él mismo decidió dar un paso atrás para evitar una atención aún mayor, o para mantener su vida privada más discreta. A veces el simple hecho de que algo se haga público puede cambiar la dinámica de una negociación o de un proyecto personal. Además, la vida de una celebridad es dinámica. Lo que hoy parece una decisión firme, mañana puede cambiar por completo. Es posible que Khan Yaman simplemente haya reconsiderado sus necesidades o sus deseos. Quizás descubrió otra propiedad que le gustaba más, o decidió invertir su dinero en otros proyectos más inmediatos. La desaparición de la casa podría ser simplemente una renuncia a un plan que ya no se alinea con su vida actual. No podemos olvidar tampoco el factor económico. Aunque Khan Yaman es un actor exitoso, las propiedades de lujo en Italia, especialmente en zonas codiciadas, son extremadamente caras. Es posible que al final el coste total del proyecto, incluyendo reformas y mantenimiento, haya resultado ser más elevado de lo previsto, o que haya decidido que esos fondos podrían ser mejor invertidos en otras áreas de su carrera o en otros negocios. Y aquí es donde la intriga se intensifica: si se trataba de una propiedad ya comprada, ¿por qué no se ha visto que la haya puesto a la venta? Si se trataba de una negociación fallida, ¿qué detalle fue el que la arruinó? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a las noticias y a las redes sociales, esperando una pista. La verdad es que hasta que no haya una declaración oficial o una confirmación por parte de Khan Yaman o de su equipo más cercano, todo esto seguirá siendo especulación. Sin embargo, el hecho de que los rumores sean tan persistentes y que hayan surgido en diversos medios y foros, sugiere que algo de cierto debe haber. No se trata de una simple invención sin fundamento. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, para empezar, nos recuerda que detrás de las cámaras, las vidas de las celebridades también están llenas de giros inesperados, de planes que se truncan y de decisiones que pueden parecer extrañas para el público general. También nos muestra el poder de los rumores y cómo en la era digital, una pequeña información puede expandirse rápidamente hasta convertirse en un misterio de proporciones globales. Ahora, si ustedes han estado siguiendo de cerca las noticias sobre Khan Yaman, quizás tengan alguna pista o alguna teoría que no he mencionado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la casa realmente desapareció, en el sentido más literal de un problema insuperable? ¿O creen que simplemente cambió de planes? Dejen sus teorías, sus opiniones, sus predicciones en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la noticia de la desaparición de la casa de Khan Yaman en Italia ha generado mucha especulación.
Se barajan varias posibilidades: un fracaso en la negociación de compra, un cambio en sus prioridades profesionales, complicaciones legales o administrativas, o simplemente una reconsideración personal de sus planes. Lo cierto es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial, y todo se mantiene en el terreno de los rumores y las conjeturas. Lo que sí es innegable es que esta historia nos recuerda lo fascinante y a veces misterioso que puede ser el mundo del espectáculo. Y hasta aquí llegamos por hoy con este intrigante misterio. Espero que hayan disfrutado de este viaje de investigación y especulación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Kanyaman o que disfrute de un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.